quien tenga su CURP del 2018-19 está firmado por la senadora Olga Así Sánchez es, Cordero. así es. Senadora, ¿cómo era? Estábamos hablando antes de grabar. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un fenómeno mediático. Es un fenómeno mediático. Mira, si a él lo llevó a la presidencia 30 millones de votos, después de su sexenio, a nuestra primer mujer presidenta, que es una sensación de felicidad interna que yo tengo porque son 60 años de lucha feminista para llegar a este momento. Sí, A ella la respaldan 36 millones de votos. sí. Cuantitativamente es 6 millones más. ¿Y cómo era, Son 6 millones más. cómo era ser la mano derecha de ese presidente? ¿Cómo entiendo que 5:30 de la mañana se reunían? ¿Cómo era el presidente en general en sus decisiones? El presidente es un enorme político Ok, y es de encargos, no de cargos, no de cargos. es de encargos, ok. Y esto lo llevó hasta las últimas consecuencias, el encargo. A ver. Entonces a mí me daba ciertos encargos, al consejero jurídico ciertos encargos, al secretario de Relaciones Exteriores a ciertos encargos. Incluso, pues por ejemplo, tú te puedes preguntar qué hacía el secretario de Relaciones Exteriores consiguiendo vacunas cuando el tema era de un secretario de Salud, por ejemplo. Sí. ¿No? No, bueno, pues el secretario de Relaciones Exteriores, con todas las relaciones exteriores que tenía, consiguió vacunas de los chinos, de los rusos, de Estados Unidos, por supuesto, en fin. Entonces, todo esto era encargos. Era un presidente muy atento, o sea, le daba un encargo y le decía cada determinado tiempo, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? No, ¿Cómo sí, vamos? claro. O sea, de sus encargos era puntualmente darle cuenta Para de lo ayer. que se hacía para ayer. Ok. Pero sobre todo, siempre te preguntaba, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Escuchaba. Escuchaba, a mí me dio unos, puedo comentar alguno de ellos, por Sí, ejemplo, por favor. que volviéramos a echar a andar el tren interurbano, Ok. que tenía ya 2 años casi parado, México-Toluca. México-Toluca, porque por la comunidad Mazahua, Sí. y entonces que pudiéramos destrabar el tren interurbano. Y le dije, ¿cuánto tiempo dispongo para destrabar el tren interurbano? Y el presidente me dijo, ¿le parece 1 o 2 semanas? Nada más. O sea, ¿no? Ajá. Entonces, Para destrabar un problemón que tenía mucho rato, 2 ¿no? años. No más. 2 años. Se lo destrabé. Ok. Las máquinas estaban trabajando después de 2 o 3 semanas. Ya. Y hoy ya abrió un tramo. Hoy abrió un tramo. Me dijo, necesito porque se me están yendo los costos altísimos, Sí. se me están duplicando las erogaciones y definitivamente este tren, que ya está empezado, lo quiero terminar. Oiga, secretario. Por ejemplo, digo, eso te lo puedo sí. compartir, pero hay temas pues que Más delicados. mucho más delicados que no. Esto sí te lo puedo compartir porque es algo que ya es una realidad. Senadora, siento que Gobernación ha sido un ente muy enigmático. No, no tan transparente. Yo quise que fuera transparente. Y justo siento que salen las películas incluso cómo llega el secretario de Gobernación y el presidente y les entregan las carpetas y expedientes clasificados casi. ¿Así funciona? Es que eso No. es la duda que todos tenemos. Bueno, ¿A usted le dan los secretos del Estado cuando llega? Así funcionaba. Así funcionaba. Hoy en día la CNI, la Centro Nacional de Inteligencia. La Central de Inteligencia no está en la Secretaría de Gobernación, pero tampoco está en Seguridad Pública. Claro. Está separada, es directamente con el presidente. Sí, ok. Es con Audomaro, el Martínez. general Audomaro es el que tiene la responsabilidad. Ok. Entonces, yo, de verdad, qué bueno que yo no tengo ya la Central de Inteligencia, Sí. que la tiene alguien tan cercano al presidente. Sí. Pero como secretaria de Gobernación yo me enteraba de casi todo. Sí. ¿Por qué? Porque todos llegaban a verme. Claro. Gobernadores, presidentes municipales, partidos políticos, dirigentes, senadores, diputados. El interlocutor. El interlocutor. Entre el Ejecutivo y Entre los demás. el interlocutor. Y además, pues yo trataba de ser lo más cordial, lo más atenta, lo más dialogante que se pudiera con todos. Okay. Con todos. Movimientos de mujeres, estos movimientos tan tristes de los colectivos de mujeres que buscan a sus
Sí, de hijos, madres las buscadoras. madres buscadoras. Yo las recibía constantemente. A las madres que habían perdido a sus hijos a sus hijas por feminicidios. También yo tenía mucho diálogo con ellas. Y en fin, y trataba de apoyar en todo lo que pudiera. Yo tenía una gran colaboradora que el presidente nombró, que yo la sugerí, Sí, que fue Carla Quintana en ok, la Comisión Nacional de Búsqueda, y sí, que hizo un trabajo espectacular sobre la Comisión Nacional de Búsqueda. Y bueno, avanzamos mucho en todo eso. sí. Avanzamos en muchos temas, en temas muy delicados ¿Cuál? y muy tristes como eso de la crisis que teníamos. Teníamos una crisis impresionante de identidad, Claro. para identificar a las personas que se habían encontrado. Oye, senadora, yo creo que la secretaria de Gobernación es el apagafuegos, ¿no? Porque es un país en constante incendio y van con el extintor a apagarlo. Eh, Puedes prevenir mucho. claro. Y El tema se llama prevenir los sí, conflictos. sí, 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 Y sí, tienes obviamente fuegos que apagar, pero si tú sí, previenes muchas situaciones y dialogas, sí. puedes prevenir. Por ejemplo, en donde nosotros tuvimos muchos problemas y yo abrí el diálogo, Ujú, y obviamente las fracciones o la decisión que había en la CENTE en Michoacán no estaba de acuerdo que yo abriera el diálogo con la decisión, ujú, que eran los que realmente bloqueaban los trenes ujú. ahí en Uruapan. Ajá. Yo no podía permitir que los trenes estuvieran detenidos. Me hablaba Claudia, la jefa de gobierno, y me decía, oye, no ha llegado Suministro. el cloro para el agua de la Ciudad de México. Nada más. Nada más y nada menos, o Rocionale, no me han llegado los insumos porque no te pueden Para abrir dos bocas. para Dos Bocas, y los industriales que tenían también paradas los trenes, y decían no es posible, y entonces yo abrí el diálogo con Claro. esta fracción de la gente disidente Disidente. en Michoacán. Ok. Y en ese mismo sentido, de todos los incendios y prevenciones que se vivieron dentro de la Secretaría de Gobernación, ¿cuál fue su momento de más tensión? ¿Cuál fue el momento que de plano era profundamente tenso al Mira, interior de la Secretaría de yo, yo Gobernación? creo que yo creo que hubo varios momentos muy Si me puede tensos. decir tres o dos. Mira, la explosión en Hidalgo de los Sí, gasoductos sí, sí. fue de verdad un evento no solamente triste, sino muy difícil, Sí. porque se querían robar el huachicol A cubetas. a cubetazos, o sea, Sí. la población no veía el riesgo tan tremendo que pudiera ocasionarles robarse 2 cubetas de combustible. Claro. Digo, Sí, sí, por sí. favor, o 2 bidones Sí, sí, sí. de combustible. Y fue un momento muy trágico. Otro momento trágico fue justo cuando empecé eh, en el gobierno con el presidente, y cuando se cayó en el helicóptero la gobernadora de Puebla Puebla. con el exgobernador que era su Rafael esposo, Moreno Valle. porque además yo conocía muy bien a sus padres, y fue un momento muy complicado. Un 24 de diciembre, si mal no recuerdo. Ellos venían a reunirse con la familia de él para comer por Navidad, ¿sí? Y fue un accidente muy lamentable. El reporte técnico fue que uno de los tornillos, imagínate, del aparato estabilizador del helicóptero, no te puedo dar más detalles porque no soy técnica, pero fue un problema estrictamente de mantenimiento y técnico, y que habían mandado, y yo creo que se quedó el tornillo, o se quedó este mecanismo de estabilización del helicóptero mal, Ok. y fue Trágico. una tragedia tremenda, y fue un momento muy duro. Yo me acababa de entrevistar hacía una semana con la gobernadora, y estuvimos platicando en forma muy cordial y muy amable, una mujer muy linda, Erika, Erika. y al final del día, pues falleció en este helicóptero. Y fue un momento muy trágico. Y otros momentos también muy complicados, como el tema del COVID.
La el- pandemia. la Sí. pandemia que tuvimos que enfrentar desde la Secretaría de Gobernación. Yo afortunadamente nunca me enfermé. Ahí están mis gotas todavía. Mira, ahí las Las podemos puedo. sacar. Sí, aquí están las de acá. Estas. Ah, caray. Estas. Ahí están. Estas mis gotas son, y de esas ¿De también. qué son? Estas gotas son las que yo les decía que son Nanopartículas. nanopartículas de cítricos. Ok. Este, ¿No le ha dado COVID desde la no me pandemia? dio, Qué interesante. me lo sigo tomando. Desde entonces. Entonces funciona, ¿eh? No lo sé si funciona o Pues no, los resultados ahí están. pero mi compañero en las mesas de seguridad, mi compañero el general, general secretario, Ujú. creo que 2 veces tuvo COVID y sin duda alguna presidente. el almirante secretario también tuvo 2 veces COVID y creo que el almirante secretario estuvo muy enfermo en una de las Ok. veces que le dio COVID y sin duda el presidente de la República también tuvo Sí, COVID. sí, sí. Así que de esa Usted se salvó. yo, No pasó el tip de las nanopartículas. yo las saqué. Pero bueno, Oye, senadora, y dentro de la Secretaría de Gobernación, durante estos 2 años y medio que usted fue secretaria de Gobernación, casi 3, casi 3, sí. ¿cuál consideras que fue tu mayor logro dentro de la Secretaría? Mira, darle resultados al presidente todos los encargos que me daba, Todos. porque eran encargos muy complicados. Como de resolver en 2 semanas un problema de 2 años. Exacto, eran problemas muy, muy difíciles. Algunos sí se tenía que uno, pues que incluso planear o estratégicamente ver cómo se podía resolver un tema, Ujú. ¿no? Sí. Las, por ejemplo, los trenes, eh, todo lo que era bloqueos de trenes, todo lo que era bloqueos de autopistas, todo lo que eran problemas del día a día, Sí. ¿no? Y algunos problemas que me encargaba el presidente muy singulares y muy propios de la Secretaría de Gobernación. Ok. Ayotzinapa fue otro de los temas. Ayotzinapa. Otro de los temas. Yo estaba de verdad con el ánimo en los suelos cuando un juez de Tamaulipas le concedió la libertad a 60 personas que estaban implicadas. Puede que no todas estuvieran implicadas de las 60, Sí. pero había algunos muy señaladamente implicados en la desaparición y muerte de los 43. Como yo le dije a los juzgadores, después ya que se los liberaron y todo, les dije que no se dan cuenta que esto es un asunto del Estado mexicano, no es Sí. del gobierno, es del Estado mexicano. El El conjunto. Poder Judicial tiene que darle una respuesta a los padres de Ayotzinapa, como se la tiene que dar el Legislativo, como se la tiene que dar el Ejecutivo. Es un tema de Estado. No es un tema del Poder Judicial, no es un tema del político. gobierno, no es un tema político. Es una respuesta Sí. a las 43 familias de los jóvenes desaparecidos. Buscan justicia, sí. Sí, sí, sí. Y yo, de verdad, no entendí esa libertad de 60. Sí. Cuando señaladamente había temas ahí de personas que estaban definitivamente o presuntamente, para no decir porque no hay ninguna sentencia. La presunción de inocencia. En la presunción, presuntamente implicadas señaladamente. No, y que algunos fueron liberados y ultimados en Iguala. Ah, no, además, los que fueron liberados, poco a poco los iban ultimando ahí mismo en Guerrero. No. Bueno, yo me tocó vivirlo, pues soy de Iguala. Tú eres de Iguala. Yo soy de Iguala. Y conoces perfectamente a Ayotzinapa y conoces Conozco. perfectamente la situación de Guerrero y de Iguala. Sí. No, a mí me tocó en los tacos con mi papá esa noche. Imagínate. Sí, sí, sí. Ay, Alejandro. Sí, no. ¿Qué tema? Es un temón. Y antes de terminar con este tema, porque creo que el tema de la reforma del Poder Judicial es otro tema grande.